Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campana y que comparte los vídeos. Fijaros bien en la cantidad de abono. Esto es el balde este azul. Está lleno de estiércol. Esto es estiércol de conejo. Como ya dije y hice un vídeo cuando estaba abonando, pero estas dos plantas que las tengo en otro sitio, pues no les había puesto por falta de tiempo y tal, para que veáis la cantidad. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo, que os pueda asesorar en el tema de fertilización, pues podas también, cositas, algún problema que tengáis con vuestras plantas de aguacate. Me podéis hablar sin compromiso, ya la consulta, si llegamos a... Si os puedo ayudar y tal, pues sería por un... No sería gratuito, pero sería por un precio económico. Bueno, ahí estamos viendo un arbolito, fijaros el tamaño que tiene y claro, lo que quería que entendierais es la cantidad de abono y de la manera que está el abono. Esto es estiércol de conejo. Ya hablé en el vídeo anterior que el estiércol de conejo es más fuerte que el estiércol de oveja y que de cabra, ¿vale? No tiene por qué ser mejor, cada uno tiene su... Para mí los dos yo prefiero el estiércol de cabra y el de oveja. Pero bueno, este lo conseguí por un casi regalado y pues obviamente pues es lo que hay, ¿no? Así no tengo que comprar. Este año le toca de conejo. Y nada, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una diferencia en aplicar. Por ejemplo, yo voy a aplicar un balde entero de esto a esta planta de aguacate para que ¿sabes? Quería que vierais la proporción. Pero ¿qué pasa con esto? Este estiércol sí está compostado, ¿vale? Esto es un estiércol compostado. Este estiércol era del fondillo de la estercolera y ya está triturado, ya los microorganismos han hecho, si os fijáis un poco, se ve que está en forma más de polvillo. Voy a grabar un vídeo rápido, quizás grabe un vídeo rápido, un poco para las diferencias del estiércol compostado con el estiércol más fresco. ¿Qué me refiero con estiércol más fresco? Pues el estiércol más fresco es el estiércol que hace poco que salió del animal. Este estiércol ya lleva meses y meses, al igual cerca de un año, que ya el animal lo expulsó y ya ha estado un poco a la intemperie, entre sol y sombra, allí donde lo tiene, porque esto es del padre de un amigo mío y que nosotros a veces le ayudamos un poco allí y él nos regala el estiércol de conejo. Y nos viene genial para... Mi amigo también tiene algunos árboles de... algunas plantas de aguacate, pues nos repartimos el estiércol y nos viene genial. Esto no es lo mismo si, por ejemplo, yo fuera a aplicar esto porque es un estiércol compostado. Entonces yo puedo aplicar más cantidad. ¿Por qué? Porque tiene menos nitrógeno. Tiene menos nitrógeno. Ya el orín de ese animal, ya eso ya se evaporó. Ya es un estiércol maduro. Ya es un estiércol más compostado. Entonces siempre es mejor aplicar estiércoles compostados. Si aplicáis un estiércol, yo no lo recomiendo mucho. Pero si aplicáis un estiércol más fresco, que sepáis que tenéis que poner mucha menos cantidad. Y ustedes, y al igual me diréis, no, pues si pones menos cantidad, puede ser mejor porque estás ahorrando en producto. Sí y no, porque tenemos problemas de que nos pasemos por la cantidad, de que ya sabemos que el orín, que grabé un vídeo hace poco, el orín tiene demasiadas sales, demasiado sodio, eso tampoco es bueno para la tierra, puede tener patógenos. Entonces, no, lo más recomendable es aplicar un estiércol compostado. Pero si queréis aplicar un poquito, tampoco pasa nada, tampoco pasa nada. Si queréis aplicar un poquito de estiércol fresco, que sepáis que tenéis que echar poco, muy poco, ¿vale? Para que no tengáis problemas. Acordaos de esto. Yo, por ejemplo, no aplicaría un balde de estos a esta planta, que todavía no es muy grande. No aplicaría un balde de estos si fuera estiércol fresco, ¿vale? Pero bueno, al igual que grabo un vídeo un poquito más adelante sobre este tema para no complicar mucho este vídeo. Y nada, también decir eso, mira, aquí estamos viendo el microaspersor, esto todavía lo tengo que modificar un poco, pero de momento se puede quedar así, estas plantas. Separar un poquito las mangueras para que no estén tan cerca del tronco, pero bueno,
como siempre digo, tampoco os asustéis tanto por eso. Siempre lo que tenemos que hacer es mantener una poda en el árbol para que haya aireación, ¿vale? Eso ya lo dije en el vídeo pasado y lo voy a repetir, porque claro, ahora por ejemplo con estos microaspersores se crea más humedad y tiene su parte buena, pero la única parte negativa que la eliminamos por completo es si no tenemos el árbol bien podado, pero teniéndolo bien podado no hay ningún problema. Como estamos viendo aquí, que ninguna rama está tocando el suelo y hay una corriente de aire en toda esa planta por abajo, ¿no? Entonces, fijaros el tamaño que tiene la planta y he aplicado un balde de estos, que suele ser, si no me equivoco, unos 20 litros por el balde. Y le he aplicado un balde de estos, de estiércol maduro compostado de conejo o conejaza, como también se dice. Ahora ya estamos viendo cómo el funcionamiento de los microaspersores y por esto es la ventaja que estaba hablando, de tener este sistema de riego, que ahora se moja toda esa materia orgánica, todo ese estiércol y ya los microorganismos pues van trabajando, esa huilla baja hacia la raíz con esos nutrientes. Y pues tiene los beneficios de que no teníamos con el riego por goteo. El riego por goteo tendrías que estar poniéndolo ahí, hacer un círculo con alrededor de las mangueras de goteo, o si no esperar a que llueva para que ese estiércol se moje. Y al igual cuando llueve demasiado, se lava demasiado. Sin embargo, así le damos 15 minutitos de agua. Con la microaspersión se moja ese estiércol, se humedece, esos microorganismos ya van trabajando en ese estiércol, lo van mineralizando, las raíces ya pueden ir comiendo un poquito de ahí. Y nada, y también decir eso, que animo a los productores de aguacate a utilizar estos nutrientes. No nos olvidemos saben que yo no hago una agricultura ecológica, orgánica, pero prácticamente, o sea, yo porque ni pongo veneno. A no ser que tenga una plaga muy fuerte, yo no hago aplicaciones de veneno. Yo con el caldo sulfocálcico, el azufre, el cobre, jabón potásico, aceite de parafina, todas estas cosas que son ecológicas, mantengo mis plantas sanas. Y bueno, sí utilizo abonos químicos, por eso no puedo decir que mis plantas son 100% ecológicas, porque utilizo abonos químicos. Pero no nos olvidemos de los abonos naturales, y más con el precio que tenemos ahora de los abonos químicos. Y los abonos naturales son muy buenos, le dan mucha materia orgánica al suelo, y a la planta de aguacate le gusta mucho la materia orgánica. O sea que animo a todo el mundo. Aparte también estamos ayudando al igual al pequeño ganadero de nuestra zona, que le podemos comprar el estiércol y nos va a salir al igual más rentable, porque la planta va a tener nutrientes y con este estiércol, y vas a utilizar menos abono químico, ¿vale? Entonces animo a todo el mundo que utilice también abonos orgánicos naturales y por ejemplo estos estiércoles. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.